mañana vamos a estar hablando de Jesucristo, nuestra propiciación. Y les invito a ver Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, donde estaremos desarrollando el sermón en esta mañana, cuyo título es Jesucristo, nuestra propiciación. Voy a leerlo en la Reina Valera y dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera con relación a estos dos versículos: Dios se ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a que tiene fe en Jesús. Podemos sentarnos. En estos dos versículos vemos implícitamente la ira de Dios. Y la ira de Dios es una doctrina que muchos actualmente atacan. Inclusive cuando se habla de la ira de Dios, muchos salen a argumentar de que la ira de Dios es ese tema que hace que los sentimientos y las emociones de las personas sean influenciadas para provocar un miedo, y estas personas vengan y busquen refugio en la religión. Y toman la ira de Dios como la manipulación que se le hace a las personas. Y le provoca el miedo y las personas hacen que vengan y pertenezcan a una religión buscando seguridad. Y de cierta forma tienen hasta razón en eso. Porque la ira de Dios provoca miedo, provoca terror, provoca espanto. Y Dios castigará al pecador. La Biblia enseña que Dios está airado todos los días contra el impío. Todos los días. Y aquellos que rechazan a Jesucristo, dice Juan en el capítulo 3, que la ira de Dios está sobre esa persona. La ira de Dios está contra todos aquellos que practican y viven en el pecado. Las Escrituras enseñan que Dios aborrece el pecado, que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Aún Apocalipsis dice que nada inmundo entrará en la santa ciudad. Dios derramará su ira sobre los pecadores. En el infierno, como hay una famosa frase que dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, y hay un hermano que enseña también, y es una frase que ha estado, de pronto muchos la han escuchado, es que en el infierno Dios va a echar es al pecador.
no al pecado como tal. Porque tenemos una idea de pecado como un espíritu que da vuelta, como un demonio que anda fuera del hombre y que viene y se le mete al hombre y lo lleva a pecar. Pues eso es un concepto falso, porque las escrituras dicen de que el hombre es pecador desde nacimiento, desde su ser, desde su espíritu. Toda su alma está corrompida por causa del pecado. Y el acto no nos vuelve pecador. Nosotros somos pecadores por naturaleza. El Señor Jesús dijo con relación al adulterio que uno no llega al adulterio cuando uno comete el acto como tal, lo deja salir del corazón de uno, sino que Él dice que solamente con pensarlo ya hemos adulterado. Así somos de pecadores. Y Dios aborrece el pecado. Dios castigará el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Y en ese sentido, cuando nosotros caminamos, somos personas pecadoras. Podríamos decir, somos pecados ambulantes. Dios castigará al pecador. Y queda una pregunta entonces. Bueno, pero si Dios ha de castigar el pecador, al ser humano, al hombre, si la ira de Dios ha de caer en un determinado momento, porque hay ira de Dios que se va manifestando desde el cielo sobre los hombres, pero la Biblia habla del día de la ira de Dios, el día que la ira de Dios ha de manifestarse donde los cielos serán consumidos y esto será un día terrible para los hombres. Entonces, ¿cuál es la esperanza para el pecador de escapar de la ira de Dios? Si las mismas escrituras dicen que porque todos o por cuanto todos pecamos o todos pecaron, están destituidos de la gracia. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todo el mundo es pecador. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Todos estamos destituidos, sin alcance, sin inocencia delante de Dios. ¿Qué significa eso? De que en nosotros no hay nada que nos haga ganar el favor de Dios. Todos fuimos echados fuera. Todo el hombre, toda la humanidad está bajo condenación. Todos pecaron. ¿Cuál es la esperanza? Si no hay ningún hombre que haga lo bueno delante de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos dos versículos. Miren, para poder entender el Evangelio, hay que entender la ira de Dios. Si nosotros no entendemos la ira de Dios, no entendemos en sí el Evangelio. Y en estos versículos que acabamos de leer, Dios nos deja ver el favor que Él nos hizo, la gracia que Él nos dio. Y podemos ver que Dios inspiró al apóstol Pablo en estas escrituras y vemos que está la palabra propiciación, la palabra justicia se repite en el 25, en el 26, por la fe se repite también en ambos versículos. Pero, ¿cómo fue que Dios nos beneficia con su favor? El versículo 25 comienza diciendo, Dios puso. ¿Y a quién puso Dios? A Jesucristo.
En los versículos anteriores podemos ver que viene hablando de Cristo. Y ese puso es que lo coloca, lo exhibe públicamente para testimonio de todos. Dios lo coloca a la vista de todo. Es un acontecimiento que va a ser visto por todos. Dios lo coloca, Dios lo exhibe, Dios lo muestra públicamente. Él está diciendo, lo que yo voy a hacer va a ser a la vista de todos. No va a ser algo que va a ser oculto. O sea, Dios está diciendo, voy a colocar a Jesús como una exhibición pública al mundo. De modo de que va a haber el testimonio de lo que yo voy a hacer. ¿Y para qué Dios iba a colocar a Jesús a la vista de todos? ¿Para qué Dios iba a colocar a Jesús como testimonio público de lo que Él iba a hacer? Y sale una pregunta también, ¿dónde lo puso? Y yo creo que los que leemos Biblia es una palabra muy sencilla, en la cruz. ¿Pero para qué? Porque muchas veces vemos la cruz como que Dios es amor y desde ese punto de vista vemos la cruz. Pero en ese versículo hay una palabra y es que dice para manifestar su justicia. Y el versículo 26 dice también en este tiempo su justicia. Entonces, dice el versículo 25, para manifestar su justicia. Y esta justicia que está en este versículo es una justicia que apunta hacia algo judicial, hacia algo legal, hacia una justicia retributiva, hacia un castigo. Dios tenía que satisfacer su justicia. Aquí está hablando de una justicia, pero una justicia de castigo. Una justicia de retribución. Cuando alguien comete una infracción de la ley, cuando alguien hace algo malo o quebranta la ley, ¿qué dice la ley con relación al delito que se cometió? Tiene que pagar. Tiene que pagar por lo que hizo. Esa es la retribución que recibe la persona que quebranta la ley. Y esto no es como el indulto, porque el indulto le suspende la pena a alguien que ha sido condenado por quebrantar la ley. Pero en Dios no suspende el castigo. Dios no da indulto. Pongamos un ejemplo. El indulto muchas veces no es una justicia pública delante de los demás. Miren, vayámonos a un caso hipotético. Que a un violador en serie, un violador de niños en serie, le condenan a cadena perpetua. Entró a la cárcel a los 20 años. Tiene 60 años. Durante esos 40 años ha mostrado ciertos comportamientos que ha cambiado, ayuda, ha sido algo ejemplar. Y resulta que el presidente viene y le dice a este hombre, estudia el caso, todo lo demás, y le otorga el indulto. Le suspende la pena.
¿Allá hay justicia? No hay justicia. ¿Por qué? Porque no cumplió con la pena que había sido establecida. Le fue suspendida. Y para los familiares de esos niños violados hay injusticia. ¿Ustedes se acuerdan del caso del soldado norteamericano que filtró los documentos de Wikileaks y un montón de información secreta de los Estados Unidos? Estaba escuchando que Barack Obama lo indultó y salió. Pero cuentan de que se revelaron algunos secretos de que le costaron la vida a algunos soldados. Los familiares de estos soldados que murieron, para ellos, en este caso, no se hizo justicia. Esta justicia que habla este versículo es la justicia retributiva del castigo de Dios. O sea, alguien tiene que pagar por la ofensa que ha hecho a Dios. O sea, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La justicia de Dios tiene que ser aplacada. La justicia de Dios tiene que castigar al pecador. Y Dios está colocando públicamente a Jesucristo en una cruz, a la vista de todos. ¿Para qué? Para mostrar su justicia. O sea que entonces Dios públicamente colocó a Jesús para castigarlo, para que Él recibiera todo el castigo y pudiese de cierta forma o definitivamente satisfacer la ira divina. Sí, Jesús iba a ser castigado. La ira de Dios iba a caer sobre su Hijo. Pero ¿cómo iba a suceder todo eso? ¿Cómo iba a pasar? ¿Por qué tenía que ser de esa forma? Dios no puede decirle a los hombres, los perdono y no castigarlos. ¿Por qué? Porque eso haría a Dios injusto. Dios tiene que dar un castigo. ¿Y cómo iba a ser? Ahí es donde entra la palabra propiciación. Y como creyentes tenemos que entender esta palabra propiciación. Dice que Dios puso como propiciación a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué significa propiciar o propiciación? Significa aplacar la ira mediante una ofrenda. Satisfacer o la satisfacción de la justa ira de Dios. Anteriormente se hacían sacrificios, pero esos sacrificios que se realizaban no quitaban la ira de Dios de sobre los hombres. Esos sacrificios lo que hacían eran que temporalmente aplacaban la ira de Dios, pero no la quitaban. ¿Por qué? Porque las Escrituras enseñan que cada año tenía que ofrecerse expiación por el pecado de los hombres. Y esos animales que se ofrecían no podían de una forma satisfacer la ira de Él. Miren, les invito un momentico a abrir Hebreos, capítulo 10, versículo 5.
Vamos a leerlo hasta el versículo 10 para entender un poco mejor este concepto. Hebreos capítulo 10, versículo del 5 al 10. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, los sacrificios y la ofrenda que se hacían bajo la ley no eran suficientes para aplacar la ira de Dios de un modo definitivo. Y dice el mismo Señor, me preparaste cuerpo. Había un animal en el Antiguo Testamento que era el cordero sobre quien moría y derramaba su sangre. Ese era el animal que recibía el castigo que no recibía el pueblo de Dios. El animal era el sustituto del pecador en ese momento. Y por ese sacrificio se suspendía de forma temporal la ira de Dios sobre ellos. Eran perdonados por medio de ese sacrificio. Pero la ira de Dios no era quitada de sobre ellos de una forma permanente y para siempre. Entonces, al ver que estos animales tenían un cuerpo, por así llamarlo, que no satisfacía de una forma total la demanda de la justicia de Dios, dice Jesús, por tal causa me preparaste un cuerpo. Jesús vino como usted y como yo, encarnado, y sigue diciendo el 6, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, lo cual significa las cosas que habíamos dicho anteriormente. El holocausto y la expiación por el pecado no te agradaron, era un sacrificio imperfecto. Era algo imperfecto. Solo aplacaba su ira temporalmente. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas según se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús está diciendo, esos sacrificios fueron temporales. Esos sacrificios no quitaron la pena o el castigo de una forma definitiva sobre los que estaban bajo el antiguo pacto. Eran de cierta forma imperfectos. Dios perdonaba, pero no quitaba su ira de forma permanente. Está diciendo Jesús, me diste un cuerpo perfecto para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados. ¿Y somos santificados mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. La propiciación. La expiación. Cristo fue la ofrenda perfecta. Esa ofrenda, la cual fue presentada a Dios, o Dios mismo la colocó y la presentó públicamente. Esa ofrenda que
era un holocausto, el cual Dios iba a recibir como una forma de aplacar su ira de manera definitiva. La propiciación lo usaban en la antigüedad para cuando un ofensor había hecho algo contra alguien y el ofendido se airaba. Entonces, para que el ofendido pudiese suavizar el tema y aguantar un poco la ira, el ofensor tenía que dar algo para aplacar la ira del ofendido. Eso es propiciar, entregar algo. Y Jesús, eso es lo que está haciendo aquí. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran suficientes, tenía que ser algo superior, algo perfecto. Y así como al cordero se le imponía las manos como transmisión del pecado, y era soltado y se iba lejos, y el otro era sacrificado y su sangre era derramada sobre el propiciatorio, que era la tapa que cubría el arca, y en el arca estaba la ley, el maná y la vara de Aarón. Y esa sangre era derramada sobre esa tapa que era el propiciatorio. Y la sangre propiciaba de cierta forma esa ofrenda, la cual aplacaba temporalmente la ira de Dios y perdonaba los pecados de los que estaban bajo el antiguo pacto. Pero ¿cómo fue que Cristo, siendo perfecto, siendo puro, siendo de una naturaleza sin pecado, moralmente intachable, santo, cargó todo el pecado de nosotros? Porque los pecadores tenían que ser castigados. Usted y yo teníamos que ser castigados, pero Cristo no había pecado. Cristo no había hecho lo malo, Cristo no había ofendido a Dios. Les invito a que veamos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice las Escrituras: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecado. O sea que Cristo fue un pecador. No. Lo hizo pecado. ¿Y cuál es el significado de que Cristo se hizo pecado, por así llamarlo, como lo dice el versículo? Es que Dios le dio a él totalmente un inocente el trato que merecíamos nosotros. O sea, Dios cargó sobre su Hijo la responsabilidad de nuestros pecados, sin que esos pecados fuesen de ninguna manera o tuviesen relación intrínseca con Él. Jesús asumió como propio los efectos del pecado humano. Los tomó como propio. Se hizo pecado sin ser su causa de ninguna forma, pero nada de eso lo afectó a él.
Dios lo trató como si fuese pecado. Y eso es lo que significa, lo hizo pecado. Dios lo trató a él como si fuese pecado. Como si fuese el pecado. Isaías dice, Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Él fue tratado bajo la ira de Dios como si usted y yo hubiésemos pecado. No que Cristo hubiese pecado, sino que Dios cargó en él, o sea, lo que merecíamos nosotros, el pecado que merecíamos nosotros, el castigo que merecíamos nosotros, el trato de Dios, de su ira, fue sobre su Hijo. Miren, el pecado no es algo sencillo. Si Dios aborrece el pecado, si el pecado no tiene parte en Dios, si Dios mira de lejos el pecado, si el pecado no entrará en su santa ciudad, Jesús, siendo santo, puro, sin manchas, Dios lo está viendo. ¿Y saben qué está viendo Dios ahí en la cruz? El pecado de todos nosotros en Jesús. Ustedes se imaginan la ira, el castigo de Dios sobre Jesús en ese momento. Miren, si la consecuencia del pecado es que el pecado es castigado en el ser humano por la eternidad, es algo que es una consecuencia grave. Y si nuestra mente alcanza a discernir un poco y entender el concepto de eternidad, sabrá a qué me refiero. El pecado no fue algo sencillo. Y si Dios aborrece el pecado y castigó en Jesús nuestro pecado, ¿podrán ustedes imaginarse todo lo que Cristo recibió por nosotros? Solamente Él, como esa ofrenda perfecta, puro, limpio, siendo Dios, podía soportar tal castigo. Y bajo el Antiguo Testamento, esos sacrificios aplacaban la ira de Dios. ¿Y qué pasaba con el Antiguo Testamento? Con los que pecaban en el Antiguo Testamento, si la ira de Dios era suspendida de forma temporal. El versículo dice, por causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, Dios pasó por alto los pecados pasados en su paciencia. ¿Qué significa eso? Pasar por alto, o alguno en el griego es omitir. O sea, Dios los pasaba por alto. En griego hay un significado de como cuando usted tiene unas propiedades y va a dejar un testamento. Y resulta que tiene unos amigos. Y le dice, bueno, a fulano, a sutano, les voy a dejar esto. Pero tiene un amigo, pero ese amigo no lo incluye en el testamento. ¿Qué quiere decir eso? Que usted lo está dejando pasar. Lo dejó pasar. No lo tuvo en cuenta. Lo omitió. En este sentido, Dios ha venido dejando pasando, o ha venido, los pecados pasados los ha venido pasando. ¿Ustedes entienden, no? Los ha venido dejando, los ha venido pasando en su paciencia. En su paciencia.
O sea, Dios, los pecados de Abraham, los pecados de Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos los del Antiguo Testamento que siguieron pecando, Dios en su paciencia, todos esos siglos fue pasándolos por alto. Pero ¿cómo los pasaba por alto Él? Por medio de los sacrificios que se realizaban. Una vez al año, la expiación, el cordero era sacrificado y la ira de Dios era apaciguada. Dios perdonaba, pero era de forma temporal. ¿Se imaginan esa paciencia de Dios durante todos esos siglos? Una paciencia bastante. Y Él dice los pecados pasados no son tus pecados pasados ni mis pecados pasados. Son los pecados pasados de los que estaban bajo el antiguo pacto. Él fue paciente en dejar pasar por alto esos pecados pasados, pero era paciente a través de esos sacrificios que se realizaban. Entonces, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento? Por la fe colocada en la sangre que expiaba o propiciaba el pecado de ellos. Pero esa fe estaba apuntando hacia un sacrificio futuro, hacia una sangre que iba a ser derramada e iba a expiar y a propiciar los pecados de una forma definitiva. Y Dios venía aguantando su ira. Dios venía refrenando su ira, venía como autorrefrenándose para no dejar caer su ira sobre todos estos pecadores. Hasta que manifestó su justicia en este tiempo. Hasta que llegó el tiempo del cumplimiento. Y el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ustedes saben hacia dónde queremos llegar, hermanos. Si han venido viendo la línea. Dios coloca a su Hijo para manifestar esa justicia retributiva, donde su ira tenía que ser satisfecha, donde tenía que su justicia obrar para Él ser justo. Y la forma de ser justo es que Dios tenía que castigar. Y Dios en paciencia fue pasando por alto los pecados de su pueblo por medio de esos sacrificios que hacían. Hasta que llegó el momento culminante, el momento cumbre, el momento cuando aparece Cristo. Aparece Jesús. Y viene el Padre, lo exhibe públicamente como testimonio público de su justicia y castiga los pecados de todos los del Antiguo Testamento. Y ahí sí entramos todos nosotros. La ira de Dios fue satisfecha solo por medio de Cristo. Jesús fue esa ofrenda, el único que pudo propiciar, aplacar la ira de Dios mediante la ofrenda o el sacrificio de su propio cuerpo. Y esa ira fue sobre su Hijo una sola vez y para siempre. Los pecados pasados, presentes y futuros
han sido perdonados en Jesucristo. Y esto nos muestra que la mira que Dios tenía en manifestar su justicia, o sea, en castigar a su Hijo, en derramar su ira sobre su Hijo, era que vieran el testimonio de que Él era justo, de que Él castigaba el pecado. Porque si Dios no lo hacía, Él no era justo. Muchas personas dicen, creen que por llevar una vida moralmente buena, de buen testimonio, de hacer obras buenas, van a entrar al cielo. Y es más, dicen, no, Dios es justo. O sea, miran a Dios como que Dios me entiende y Dios me comprende de que yo peco. De que el día que yo me muera, pues, Él me entenderá y Él no me va a castigar porque Él sabe que yo soy débil. Pero esa no es el concepto de justo que da las Escrituras. El concepto de justo es que Dios tiene que dar castigo por el pecado que se ha cometido. Dios no dejará de castigar al pecador. O somos propiciados por la obra de Cristo, la cual satisface la justicia de Dios, o la justicia de Dios de igual forma va a ser satisfecha el día que caiga la ira de Dios sobre todos aquellos pecadores. Allí se va a satisfacer también la justicia de Dios sobre los pecadores. Hermano, es algo que debe ser aterrador para aquellos que están lejos de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Miren, si Él castigó a su Hijo y la ira de Dios cayó sobre su Hijo en el Calvario, de tal forma de que Jesús sintió la separación del Padre y Él dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Ninguno de nosotros podemos entender cómo fue eso. ¿Qué pasó ahí? Y yo creo que tampoco lo podíamos entender. Pero la justicia de Dios va a ser también satisfecha. Va a ser aplacada. Pero ¿sabes cómo? Con la condenación de los pecadores. La justicia. Mis hermanos, ¿se imaginan la ira de Dios cayendo sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo y será por la eternidad? Donde dice el Señor, allí será el llanto y el lloro y el crujir de dientes. Así como cuando dijo el rico en el infierno, Padre Abraham, permite que vaya y le anuncien y le digan para que no vengan a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento. La ira de Dios atormentará a las almas, a las personas en ese sitio. Su justicia de igual forma caerá. ¿Y cómo opera esto? Para ser librado de la ira de Dios, dice, al que es de la fe de Jesús. No es de cualquier fe, es de la fe en Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahí está hablando Juan. Juan le está hablando a judíos. Está diciendo, Cristo es la propiciación, o sea, la ofrenda que aplacó la ira de Dios.
y Cristo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, está hablando de los judíos con relación a eso, a los del antiguo pacto. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y todo el mundo no es todo el mundo, sino que está hablando de los judíos y de los gentiles, los cuales han de creer en Cristo. Porque si fuese todo el mundo, entonces ninguno sería condenado. Y dice que Dios o Cristo es el que justifica. Ahí la palabra justificar sí es el que declara sin culpa. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios de una forma retributiva, de una forma judicial, ha sido satisfecha por Cristo. Pero esa justicia nos es imputada en el sentido de que Él fue castigado y como Él fue castigado, nosotros somos declarados libres de culpa. Solamente la fe en Jesús nos librará de su justa ira. Y la Biblia es clara en este tema. Y aquí hay una gran realidad, amados hermanos. Quizás podemos ser excelentes padres. Podemos darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra esposa, ser las mejores madres que nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestro esposo, tener buen testimonio, gozar de buena imagen. Ninguno podrá levantar el dedo contra nosotros y señalarnos. Quizás podemos tener hijos que son excelentes. Son buenos estudiantes, buenos profesionales, respetan al padre, a la madre, nunca han tenido problemas, no tienen problema con la sociedad. Son un buen ejemplo. Quizás hay hombres solteros que gozan de buena reputación, una conducta buena delante de los demás. Pero ¿saben qué enseña la Biblia? De que aunque ellos sean así, porque inclusive la Biblia llama a todo eso como todas esas obras comparadas con la obra de Cristo como trapos de inmundicia. Pero aún siendo así, que es un llamado también a que la gente moralmente se comporte bien delante de los demás, y las personas tienen una moralidad en su corazón para comportarse bien. El Señor Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, o sea, el malo también hace cosas buenas. Pero si Jesucristo, mis amados hermanos, si la fe de ellos no está en Jesucristo, están perdidos, están condenados. Porque la única forma de ser librado de ese destino es por medio del sacrificio del Hijo de Dios. Y si Cristo es rechazado en el corazón de todos aquellos que no caminan a Él, no rinden sus pies a Él, aunque sean lo mejor de lo mejor, no van al cielo. Porque al cielo no se va a entrar por un conductismo. Al cielo únicamente se entra por medio del sacrificio de Jesucristo. El Padre solo reconocerá a aquellos que han colocado su fe en el Hijo de Dios. Aquellos que han colocado su fe en la sangre que Él derramó. Por eso muchas veces cuando les comparto, les digo, compartan con sus familiares, compartan con sus amigos. La ira de Dios es lo peor que el hombre vivirá una vez haya partido de este mundo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es la más grande esperanza que nosotros tenemos sobre esta tierra. Cristo viene pronto. Y yo anhelo y deseo ese día que regrese y ya.
no para escapar, no porque yo quiero verlo de cierta forma. Quiero ver su rostro, quiero estar delante de Él, ver su hermosura, ver su santidad, ver su gloria. Eso debe llenar esperanza el corazón del creyente que ha colocado su fe en Cristo. Es más, entre veces digo, oh muerte, ¿cuándo vendrás a visitarme? Mi esposa se asusta, pero muchas veces hasta llego, Señor, el día que la muerte me visite, sea por accidente, por enfermedad, por atraco, por muerte, por lo que sea, le diré, bienvenida muerte, porque partiré a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Y no hay que tenerle miedo, a lo contrario, hay que recibirla con una sonrisa, porque iremos directo a su santa presencia. Pero los que han rechazado a Jesús y lo siguen rechazando, no tendrán una sonrisa, tendrán un crujir de diente en sus labios. Les invito a orar.